Esta parábola de Jesús es la historia de millones, así que quédate hasta el final porque en esta parábola hay perlas escondidas que si se te revelan, tu propósito y tu destino van a estallar por completo. En Mateo 25, a partir del versículo 14, nos habla de esta parábola de los talentos. En la versión normal, tradicional, nos habla que le entregó un amo, se iba de viaje, llamó a sus siervos y a uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 y al otro le entregó 1 talento. En la versión actualizada dice que le entregó $5,000 a uno, a otro le dejó $2,000 y a otro le dio $2,000. Ahora, en esos tiempos, un talento era una medida muy valiosa, era una medida económica muy valiosa. Entonces, cuando les dejó esto, se fue el amo y el primero que tuvo los 5 talentos o los $5,000, como dice en esa versión moderna, lo que hizo fue ponerlos a producir rápidamente, dice de inmediato. En esa versión dice de inmediato ese siervo se apresuró y empezó a trabajar ese dinero para reproducirlo. El segundo tomó esos 2 talentos o esos $2,000 y rápidamente los reprodujo también. Pero el tercero lo que hizo fue cavar un hoyo, guardarlo por miedo y lo que hizo fue esperar hasta que su amo regresara. Porque también en esos tiempos se cavaba para guardar tesoros, para guardar cosas de valor del momento. Dice la Biblia, dice esta parábola, que pasó un buen tiempo, pasó un largo tiempo y regresó el amo, regresó el Señor a pedirles cuenta. Porque algo interesante de esto es que dice que le entregó sus bienes, es decir, que cuando Dios nos da un talento, una capacidad, un don, no es nuestro. Él nos está entregando algo que es de Él y que solamente somos administradores de lo que Él nos da. Me pareció muy interesante porque así lo dice en la Biblia, Él le entregó sus bienes. A veces creemos que las cosas son nuestras, que el talento o el don, la capacidad que tengo para escribir, para hacer, para vender, para comunicar bien es mía, es algo que yo he construido y sí, quizás tú le has puesto mucho empeño, mucho esfuerzo, pero es una habilidad, es una capacidad que Dios a ti te dio. Te entregó de sus bienes, te entregó de Él para que tú lo administraras y está esperando que tú y yo lo administremos bien. El primero lo administró bien. Cuando dice en otra versión que vino a pedir cuentas y les entregó un dato importante es que les entregó a cada uno conforme a su capacidad. Él sabía, el amo, que no le podía entregar esos 5 talentos al que solo tenía la capacidad para administrar uno solo. Porque a veces queremos muchas cosas, pero no estamos capacitados para administrarlas correctamente. Y si hay algo que yo he entendido con los años, es que Dios no nos da lo que nosotros pedimos, nos da lo que tenemos la capacidad de administrar. Y cuando nuestra capacidad de administrar va creciendo, Dios va confiando más. Pero ¿cómo puede confiar si por lo menos a ese tercer siervo le entregó un solo talento y lo que hizo fue esconderlo, enterrarlo? Y cuando regresa ese amo le pide cuentas al primero, el primero le da buenas cuentas, le dice: amo, aquí está tu ganancia, tú me diste 5 talentos, tú me diste $5,000 y aquí tienes 10 talentos o $10,000, aquí te los entrego. Esta es tu ganancia, esto fue lo que me diste. Oh, buen siervo, le dice, has sido un siervo fiel, ahora te voy a dar más. Viene el segundo siervo y le dice: Señor, aquí tú me entregaste 2 talentos o $2,000, aquí te doy 4 talentos o esos 4,000 de la ganancia que me dio. Yo lo puse a reproducir de inmediato cuando tú me lo diste. Oh, buen siervo, has sido fiel. Cuando llega el tercer siervo le dice: Señor, yo conozco que tú eres hombre duro, que ciegas donde no siembras. Eres un hombre que te gustan los negocios, que haces todo rápido y por eso tenía miedo y lo escondí. Y aquí está tu talento, el que me diste. Y el hombre se queda mirándolo, el amo, y lo reprende. Le dice: siervo inútil, perezoso, siervo infiel. ¿Cómo es posible que tú, sabiendo que yo era duro, que me gustaban los negocios, las ganancias,
al menos debiste llevarlo siquiera al banco para que tuviera algún interés y ganara de eso. Era un siervo infiel, le dijo siervo inútil y perezoso. Ahora, ¿por qué inútil? Porque es que ni siquiera fue que él se gastó ese talento, esos $1000. No, realmente los guardó. O sea, no se los robó, no hizo nada con eso. Pero es que para Dios, cuando Dios está entregando algo, no está esperando que nosotros lo guardemos por seguridad. Está esperando que nosotros lo multipliquemos. Y cuando nosotros hacemos lo mínimo es abrir un hoyo y guardarlo. Cuando nosotros hacemos lo mínimo con ese talento, nos convertimos en siervos inútiles. Inútiles porque no estamos utilizando esa herramienta, ese talento, esa capacidad que Dios nos dio para reproducirlo, para multiplicarlo. Dios no nos está dando para esperar que lo enterremos, abramos un hoyo y lo guardemos por seguridad, por pereza, por conformismo. No, está esperando que ese talento, ese don que es tan valioso, porque como les comentaba hace un momento, el talento en ese momento, esa medida de valor era muy valiosa. Y como es muy valiosa, sí representa lo que Dios nos da. La capacidad que Dios a ti te dio, la capacidad que Dios me dio es muy valiosa y Dios lo ve como algo muy valioso. Quizás tú hasta el momento has menospreciado lo que Dios te dio. En algunos casos te has comparado tanto que dices, no, pero es que lo mío no es tan valioso como esa persona, o yo no puedo hablar o tener la capacidad de esa persona, o no puedo vender, hacer negocios como esa otra persona. Yo estoy condenado a ser empleado, a hacer esto, porque cuando actúas de esa manera estás siendo un siervo inútil, porque no estás utilizando lo que Dios te dio, las capacidades, los talentos, los dones. Todos tenemos dones, talentos, capacidades, todos. El problema es que hay gente que hace un hoyo, lo abre un hoyo profundo, cava ahí adentro, y como cava, cuando alguien hace un hoyo y siempre lo tapa, lo va a tapar, te olvidas de eso. Es como que si te olvidaras de eso, porque en unos momentos es por heridas, quizás heridas de niños, otros momentos es por el conformismo, por la comparación, por estarme comparando, o el qué dirán si yo hago esto, qué dirán si hago lo otro. Pero el que realmente te va a pedir cuentas por lo que te dio y te va a venir a decir qué hiciste con mi don que puse en ti, con mi bien que puse en ti, con mi capacidad que hice en ti. ¿Cómo la estás utilizando? ¿Será que la enterraste por miedo, por conformismo, porque te acostumbraste a tener un trabajo que ni siquiera te gusta, pero es lo que necesitas para sobrevivir? Porque te acostumbraste a vivir como esa persona de un valor estrecho, cuando tienes demasiado valor, cuando tienes demasiado para dar. Hay gente que tiene una capacidad tremenda para las ventas, para emprender, para innovar, para hacer, pero se han quedado atrapados en el miedo, en abrir ese hoyo y enterrar ese sueño, o porque alguien alguna vez desvalorizó tu sueño, alguien alguna vez desvalorizó tu talento, y eso te afectó tanto que lo enterraste. Dijiste, no, yo no soy tan bueno para esto, a la verdad yo no soy tan bueno. Y eso se convirtió en una justificación para tu mente. Se convirtió en una justificación para seguir enterrando esa capacidad y esa habilidad poderosa que Dios te dio. Vemos en la Biblia a Gedeón. Dice la Biblia que Dios lo llamó y Gedeón no se la creía. Yo lo que tengo es miedo, y Gedeón estaba escondido, temblando del miedo. Él se levantó con miedo y todo, usó las habilidades, esos sueños, esos dones que Dios le había dado, y los puso al servicio de un pueblo. Igual pasó con Moisés. Moisés le dijo, Señor, yo no tengo la capacidad de hacerlo, yo soy tartamudo, yo no me puedo parar frente al faraón, yo no puedo guiar a este pueblo porque es muy numeroso, pero aún con miedo y todo, usó esa capacidad, usó esa habilidad que Dios le dio y avanzó. Y es lo mismo que sucede en nuestra vida.
no se trata de no tener miedo, se trata de usar esas habilidades con miedo y todo, y usarlas para avanzar, usarlas para ayudar a otro, porque finalmente el propósito de Dios es que lo que Él nos dio lo usemos para ayudar a otros, para bendecir a otros, para ser parte del avance de otras personas. Y cada vez que nosotros abrimos ese hoyo y enterramos esas capacidades, esos talentos, estamos siendo egoístas y estamos siendo infieles, porque una de esas palabras en el original es que cuando dice que le dio esos talentos, Él le confió. Dios confió en ti, confió en mis talentos, habilidades, y está esperando, no está esperando que lo enterremos, no está esperando que le entreguemos lo mismo que nos dio, está esperando que lo multipliquemos, porque fuimos llamados desde Génesis a fructificar, a multiplicar todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos dio. Así que esa persona, ese siervo, fue inútil, fue infiel, porque no tuvo la capacidad de producir. Y eso también se puede traducir como falta de fe. Cuando no creemos en ese don, esa habilidad, ese propósito que Dios nos dio, estamos operando desde la incredulidad, desde ese temor profundo que a la larga se convirtió en incredulidad. No estamos creyendo en ese destino, en ese propósito, en esa capacidad poderosa. Estamos diciendo internamente, bueno, Señor, te equivocaste. Dios, tú te equivocaste porque yo no sirvo para eso. Yo no sirvo para eso que tú creíste que era para mí. Yo no sirvo para eso. Y hay personas que se conforman en ese pensamiento. No es que yo no nací para eso, ya va, ¿cómo es que tú no naciste para eso? Si tú desde niño quizás sentías ese fuego interno, sentías eso que te gritaba, que tú eras bueno para vender, que tú eras bueno para emprender, que tú eras bueno para la música, para escribir, para hablar, para aconsejar a otros, para escribir un libro, ¿cómo es que ahora dices que tú no eres bueno para eso? Es porque esas heridas, porque el conformismo, porque las comparaciones te llevaron a aferrarte a una excusa, a creértela, y te la creíste tanto que estás en un lugar que no te gusta, que no te agrada, pero que te conformaste y lo asumiste como tu verdad. Y cuando vemos a ese tercer siervo y volvemos a la historia y le está hablando y le dice: tú eres un siervo inútil, flojo, perezoso, ¿cómo es posible? Todo esto que le dice, me llama mucho la atención que le dice: entonces quítenle todo porque este siervo no sirve para nada, quítenle ese talento y désenlo al que tiene más. Dice ese pasaje: al que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y esto es muy fuerte, porque alguien puede decir: uy, pero Dios sí es fuerte, Dios está entonces siendo muy duro con la persona que no tiene, pero ¿por qué le tiene que dar al que tiene si esa persona ya tiene? Porque esa persona ha entendido el poder de la multiplicación, porque esa persona ha entendido el poder de usar sus talentos para bendecir a otros, para ayudar a otros, para multiplicar valor en otros. Pero la persona que tenía un solo talento, que tenía una sola habilidad, como no la usó, entonces fue entregada a esa persona que sí lo iba a multiplicar. Pero la persona que multiplica siempre tiene que darle más, porque Dios nos da conforme a la capacidad. Cuando nosotros somos diligentes para multiplicar, entonces va a venir más. Por eso es que muchas personas quizás se la viven orando: Señor, multiplique esto que tengo, este don, este talento, este dinero. Pero Dios no te va a dar más si no tienes la capacidad de administrarlo. Si te vuelves loco o no haces nada, peor aún, con lo poquito que te da, con lo poquito que tienes, ¿cómo vas a hacer cuando sea aún más grande? Entonces, quisiera invitarte a que despiertes, abras de nuevo ese hoyo que enterraste dones, talentos, habilidades, esas capacidades únicas que te hacen único a ti, y las empieces a multiplicar. ¿Cómo las empiezas a multiplicar? Practicándolas. Si tú tienes la habilidad para escribir, empieza a escribir. Quizás la habías enterrado.
¿Cómo tienes cómo lo multiplicas? Si tienes la habilidad para la música, empieza a practicar música nuevamente, y cada vez que Dios te vea haciendo, multiplicando, que te vea practicando ese talento, ese don, te va a añadir más. Cuando Dios te vea que tú estás dando a la humanidad un poquito de lo que Él te dio, te va a añadir más para que des más. Mientras más das, más Él te va a dar. Eres como un recipiente que mientras más agua se le va echando, más se va desbordando para dar a otros, para dar aquí, allá y a muchos, porque ese es el propósito de Dios. Los sueños de Dios incluyen multitudes. Y cuando incluyen multitudes, Dios te quiere usar a ti y a mí para multiplicar esos dones y ayudar y bendecir y aportar valor a otros. Abre ese hoyo, saca esos talentos, saca esos dones, esas habilidades, porque ahí es donde está tu verdadera prosperidad. Cuando tú usas esos talentos, esos dones, ahí viene tu verdadera prosperidad, porque ni siquiera lo haces por dinero, por trabajo, lo haces porque te apasiona. Indudablemente Dios te va a bendecir porque estás usando de eso que Dios te dio, y siempre, siempre te va a añadir más. Así que si quieres que te añada más, desempolva esos talentos, esos dones, y ponlo al servicio de los demás. Actívate si eras bueno emprendiendo en las ventas, no sé, en la música, en escribir, en arreglar cosas, en cualquier servicio que puedas prestar, en la repostería, en la cocina, no sé, tú lo sabes, pero activa ese don, ese talento, ponlo al servicio de otros para que veas cómo Dios va a multiplicarlo y cómo tú te vas a sentir la persona más realizada. Porque cuando nosotros hacemos realmente lo que vinimos a hacer a esta tierra, ya no vivimos por frustración, ya operamos entonces desde la abundancia, desde la prosperidad, desde el amor. Porque cuando hacemos lo que nos gusta, realmente nos apasiona y lo hacemos con amor, con esmero, con deseo. Así que activa esos dones, porque hay mucho más que va a ser añadido para ti. Me gustaría leerte aquí en los comentarios cuál es ese don que has enterrado o que quieres despertar y te ha costado. Bueno, me gustaría leerte. Nos vemos en un próximo video, y usa todo lo que Dios puso en tu mano, porque va a ser multiplicado y va a ser prosperado por miles.